Eh, bueno, en realidad me cuesta trabajo conectar, pero tanto corrupción como el tema de violencia y desapariciones habla de una ausencia del Estado, ¿no? Que no es una ausencia ni para todos ni en todos los lugares, pero que es una ausencia para algunos, usualmente los que son mucho más vulnerables y excluidos, ¿no? Y parte del trabajo de Data 4 y especialmente Data Cívica nació pensando en que íbamos a llenar un hueco entre productores de datos y consumidores de datos, que es una brecha que aún no hemos logrado realmente salvar, ¿no? Y en un año y medio se convirtió en otra cosa, ¿no? O sea, la urgencia no estaba ahí, la urgencia estaba más en temas de justicia y verdad en el país, ¿no? En donde no había mucha expertise en términos cuantitativos ni de datos. Entonces, como que la propia demanda de organizaciones y colectivos de familiares nos llevó a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Y un poco parte de nuestro perfil tiene que ver con llenar huecos que el Estado, quienes ocupan el Estado, ¿no? Han dejado, ¿no? Un ejemplo de esto es la incapacidad para publicar datos de desaparecidos con nombres, ¿no? Que gobiernos locales y el gobierno federal los tienen. Y la respuesta que nos dieron en dos momentos distintos fue en una, que eran datos personales, lo cual rebatimos frente al INAI, y en otra que la ley no los obligaba a publicar nombres, entonces pues no lo iban a hacer, ¿no? Entonces, como que si la ley no los obligaba, pues tan tan, ¿no? Nosotros tuvimos que hacer como un triple salto mortal en posición B para reconstruir los nombres que el gobierno tenía. Si tú entras hoy a la interfaz del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y Extraviadas, que suman 33,000, digamos, solo dar esta cifra tendría que ser motivo de escándalo, ¿no? O sea, un país con 33,000 desaparecidos y desaparecidas, pues realmente te habla pues de un país convulsionado y pues con graves problemas. Y si tú entras hoy a la interfaz y buscas, por ejemplo, Carlos, te vas a desplegar todos los casos de personas que se llaman Carlos, sin darte el nombre, ¿no? Si tú buscas Pérez, te despliega todos los Pérez, etcétera, ¿no? Y además, cada caso tiene atributos como fecha de desaparición, municipio, género, edad, etcétera. Entonces, lo que hicimos fue descargar la base de beneficiarios de Sedesol y del IMSS, que contiene más o menos como 4 millones de nombres, y hicimos una serie de búsquedas simuladas de todos los nombres contenidos aquí, porque a uno no se le pueden ocurrir todos los nombres y apellidos que existen en el país. Y a partir de los otros atributos logramos reconstruir los nombres, ¿no? Entonces sabíamos que se llamaba Carlos Pérez González porque es el único hombre de 23 años que desapareció el 1 de marzo del 2011 en Matamoros, etcétera, ¿no? Y logramos reconstruir 31,968 nombres, es decir, 99,9%, ¿no? Y esta base ya publicada, bueno, ya reconstruida, la hicimos pública en personasdesaparecidas.org.mx, y en realidad es el primer paso para acercarnos a organizaciones locales, colectivos de familiares de personas desaparecidas que siguen buscando a sus hijos, hijas, padres, etcétera. Y armar, ahora sí, el registro tiene muchísimos problemas, entonces, pero estos problemas difícilmente iban a ser depurados sin los nombres de las personas desaparecidas, ¿no? Entonces, de hecho, muchos familiares y organizaciones están subiendo las fotos de sus desaparecidos. Muchos se han acercado a nosotros para decirnos, oye, yo nunca me acerqué a las autoridades porque me da miedo, pero sí quiero que mi papá esté en la base de datos, etcétera, ¿no? Entonces, es como una reconstrucción de verdad y justicia desde la sociedad civil, ¿no? Irónicamente, después de que publicamos esto, se nos acercaron de tres distintas oficinas de gobierno federal, lo cual es muy chistoso, ¿no? O sea, se acercan para ver qué podemos hacer juntos cuando tienen 10 años negándose a hacer lo que les toca, ¿no?
pero bueno, tampoco estamos negados a colaborar con el gobierno, ¿no? Mientras esto dé un poco de certidumbre y paz a las víctimas y a los familiares de las víctimas. Pero, bueno, otro ejemplo, y perdón, ya sé, bueno, no, ¿por qué perdón? ¿No? Es la función pública, ¿no? Una persona metió una solicitud de información pidiendo la base de datos de todas las declaraciones patrimoniales. Es una base de datos que se arma automáticamente cuando los funcionarios llenan las formas, eso lo saben ustedes mucho mejor que yo. Y si no existiera esa base de datos, no se podrían generar los PDFs que uno consulta públicamente. Y la respuesta de la función pública fue que les tomaría 2 años y 1.560.000 pesos, ¿no? Vayan a hablar con quien le toque aquí, ¿no? Pero es otro ejemplo de, hay una base de datos que está ahí disponible y que simplemente se rehúsan a publicar, esgrimiendo ese tipo de cosas, como que sí te la entrego, pero me va a tomar 2 años y si tienes 1.560.000 pesos, pues con todo placer, ¿no? Breaking news, esa base se puede reconstruir a partir de los PDFs, ¿no? Entonces, si la función pública se niega a hacer su trabajo, pues alguien más lo hará, ¿no? Y eso me lleva a un lugar que me parece como una gran ironía en el caso mexicano, que es la construcción de instituciones para sustituir los mecanismos normales de la democracia, ¿no? La gran ironía en el caso mexicano es que la ley de transparencia está entre las mejores evaluadas en el mundo, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, los mecanismos de gobierno abierto, ¿no? Portales de datos abiertos, etcétera, ¿no? Y uno se pregunta, bueno, pues ¿cómo después de 14 años de la ley de transparencia, que está entre las mejor evaluadas en el mundo, y por lo menos 6, 7 años de una campaña de gobierno abierto que México de hecho ha liderado, los niveles de corrupción permanecen igual, ¿no? Y yo creo que la respuesta es relativamente fácil. O sea, no hay transparencia ni datos que sustituyan los mecanismos naturales de la democracia de rendición de cuentas, ¿no? El ejemplo de lo que hablaba la licenciada me parece muy claro, ¿no? O sea, digo, claramente me enteré de muchas más cosas de las que sabía, ¿no? Pero realmente información sobre actos de corrupción no nos falta, ¿no? A pesar de tener un sistema de medios totalmente atrofiado y dependiente de dinero público, ¿no? Lo que no tenemos son mecanismos de castigo, ¿no? Mecanismos horizontales de rendición de cuentas, mecanismos de rendición de cuentas criminal, y creo que el ejemplo mexicano es un ejemplo claro de cómo datos no significa datos abiertos, ¿no? Publicar unas bases en CSV ahí en un portal con un buscador y pensar que esos son datos abiertos me parece ofensivo. Y datos abiertos no es transparencia. Transparencia es saber con quién se sentó el secretario de la Función Pública, la secretaria de la Función Pública hoy, ¿no? O con quién desayunó el presidente, o quiénes han financiado campañas de quienes hoy son legisladores, etcétera, ¿no? Y yo creo que transparencia no solo no es suficiente, claramente es necesario, ¿no? O sea, nadie podría argumentar en contra de mecanismos de transparencia, pero no es suficiente, y el caso de México que me parece emblemático en términos de que puede atrofiar mecanismos horizontales de rendición de cuentas, ¿no? Si uno observa los casos de países en los que medir corrupción, ya sabemos, es un reto, es tratar de medir algo que todo el mundo quiere esconder, ¿no? El que da y el que recibe, ¿no? Ninguno de los dos quiere que se sepa. Hay formas de aproximarse, por ejemplo, en el caso mexicano hay por lo menos dos, me vienen a la cabeza encuestas en INEGI que miden, o que preguntan al menos a una población abierta si ha tenido que dar una lana para resolver trámites y demás, ¿no? Ahora, que no se nos olvide que corrupción implica usar lo público para lo privado, ¿no? Es decir, usar la autoridad que tienes en virtud de ser parte del gobierno y estar sujeto, esperaría uno, a mecanismos de rendición de cuentas para tu beneficio privado. Entonces, digo, a mí me parece sorprendente que tenemos como, bueno, corrupción es el tema en boga ahora, ¿no? Llevamos como 2 años hablando, creo, de corrupción, ¿no? Lo cual no es gratuito, ¿no? Esta administración ha sido pródiga en ejemplos de corrupción, ¿no? Y digo, un ejemplo claro de
poca funcionalidad de los mecanismos horizontales de rendición de cuentas es el caso de la Casa Blanca y la actuación de la función pública, ¿no? Si la función pública no se constituye en una procuraduría, como en el caso colombiano, por ejemplo, pues es difícil que observemos personas que estén castigadas legalmente por sus acciones, ¿no? Y la Casa Blanca me parece un ejemplo emblemático del uso privado de la autoridad pública, ¿no? Pero bueno, regresando a lo que iba. ¿Por dónde teníamos que resolver esto? Pues en términos como del monitoreo y fiscalización del ejercicio del poder público, ¿no? Y eso implica mandar a la gente a la cárcel, ¿no? Nos parece un escándalo en México la idea de meter políticos a la cárcel, nos parece como una cosa totalmente excéntrica, ¿no? O la idea de que un presidente renuncie nos parece como una cosa como de un país bananero, ¿no? Como que qué miedo, porque tenemos esta fascinación y devoción por la estabilidad y las instituciones, ¿no? Y bueno, si uno ve otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Corea del Sur, donde la presidenta tuvo que renunciar, y tú ves la serie de cosas que se concatenaron para que esto ocurriera, ¿no? O sea, no sé si sepan el caso, lo voy a resumir muy rápido. La presidenta de Corea tenía una amiga de la infancia, que era como una especie ahí de guía espiritual, ¿no? Como una especie de Rasputín del siglo XXI. Y esta señora aprovechaba el acceso directo que tenía la presidenta de Corea para dar información a corporaciones privadas, entre ellas Samsung, ¿no? Nunca se logró probar que la presidenta le daba esta información explícitamente para beneficiarse de ella, ¿no? Era la amiga quien se beneficiaba, ¿no? Esto derivó en protestas en la calle, una solicitud de renuncia por parte del legislativo, el Poder Judicial pidiendo la renuncia de la presidenta. Es decir, es una concatenación de información relevante, medios que la publican de manera pertinente, la oposición política que actúa como oposición política y una ciudadanía activa en las calles y un Poder Judicial independiente. Y bueno, la presidenta renunció, ¿no? Y hay directivos de empresas en la cárcel a partir de esto, ¿no? Este es un escándalo que a mí me parece realmente, creo que en México no aparecería ni en la portada de un periódico, ¿no? O sea, como que el amigo de alguien le vende secretos a una empresa, pues sería como, ¿no? Y eso tiró a una presidenta en Corea, ¿no? Si tú ves los casos de países, Ruanda, Liberia, Georgia, Japón mismo, que son los casos en los que ves una caída más notoria en cualquiera de las dos medidas, ¿no? En la medida de percepción de corrupción o un crecimiento en la percepción de control de corrupción, ¿no? Que tiene el signo contrario, son casos en los que hay gente en la cárcel, ¿no? Políticas de alto nivel encarcelados a partir de la documentación de casos de corrupción, ¿no? Entonces, ¿queremos combatir la corrupción en México? Bueno, pues tenemos que modificar instituciones de rendición de cuentas horizontal, ¿no? La función pública no puede funcionar como funciona, tiene que ser una procuraduría autónoma que investigue, persiga y encarcele corruptos. La Auditoría Superior de la Federación, en fin, ¿no? Y esto en una compañía, como toda la literatura lo indica, no estamos descubriendo el café con leche aquí, ¿no? De mecanismos verticales de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, que también haya castigos políticos, ¿no? Que los ciudadanos tengan mecanismos de control político para llamar a cuentas a quienes votan y a quienes nombran quienes votan, ¿no? Entonces, creo que el gran como elefante blanco en la discusión sobre corrupción tiene que ver pues, con la modificación de estas instituciones. Entiendo la defensa de las instituciones de la democracia mexicana en términos como de han permitido la alternancia, en fin, ¿no? Tenemos elecciones más o menos competidas, etcétera, pero claramente no logramos resolver otro problema que tenía más que ver con el ejercicio de gobierno y el control que los ciudadanos pueden hacer, ¿no?